¿Por qué los inversionistas extranjeros compraron 56,000 millones de dólares en casas en Estados Unidos? Y en el video de hoy vamos a aprender en dónde exactamente están comprando, la razón por la cual están comprando casas en Estados Unidos, el tipo de casas que compran y quiénes son estos inversionistas extranjeros. Y si por casualidad estabas esperando que el mercado caiga un día de estos para ver si logras conseguir una casa a buen precio y relativamente económica, este video puede darte alguito de qué pensar para que reconsideres tu manera de pensar. Y aquí tenemos este artículo cortesía de Realtor.com que nos dan todos los detalles necesarios para entender por qué estos extranjeros están invirtiendo tanto dinero en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Así que al empezar, tenemos en parte algo de la justificación. A pesar del clima político conflictivo, Estados Unidos sigue siendo un destino popular para los compradores extranjeros. Los compradores extranjeros adquirieron viviendas existentes en Estados Unidos por un valor de 56,000 millones de dólares entre abril de 2024 y marzo de 2025. Tras años de descenso, las transacciones internacionales de vivienda han aumentado interanualmente de 54,300 a 78,100. Sigue siendo una caída considerable con respecto a 2017, cuando los extranjeros compraron 284,500 viviendas. En mi opinión, esto es un tema solamente de números y considero que actualmente la venta es mayor. A pesar de que el volumen es un poco más bajo, el monto total pagado por estas casas en Estados Unidos siguen siendo más altas que en 2017 porque las casas actualmente cuestan más que en ese entonces. De todas maneras, vale la pena investigar por qué esa desaceleración de los números que pasaron de 6 dígitos a 5. Y según lo que comenta este artículo, la actividad de los inversores extranjeros disminuyó debido a que la incertidumbre global en torno a la pandemia y la escasez de inventario hicieron que el mercado estadounidense perdiera atractivo. Sin embargo, durante el último año, el dólar estadounidense se ha depreciado, el inventario ha repuntado y los compradores se han retirado, lo que ha generado oportunidades para los inversores extranjeros, especialmente para aquellos que pagan en efectivo. Y aquí es cuando entran en detalle explicando por qué estos inversionistas extranjeros quieren invertir su dinero en Estados Unidos. Y según lo que vemos aquí, el mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo un refugio seguro para la riqueza global. En comparación con muchos países donde los derechos de propiedad pueden ser turbios o sujetos a impuestos negativos, Estados Unidos todavía se considera uno de los lugares más seguros para invertir capital en activos inmobiliarios. Y esta es una perspectiva muy interesante porque generalmente cuando uno ve las noticias, uno se enfoca más que todo en el aspecto local y en el aspecto nacional, es decir, lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Pero cuando uno empieza a comparar la inflación en Estados Unidos con otros países en el exterior y el nivel de corrupción que puede existir en otros países en el exterior, uno se da cuenta que a lo mejor, a pesar de que Estados Unidos no es perfecto, las cosas siguen siendo mejores en comparación con otros países, en especial los países en Latinoamérica. Entonces, cuando a ti te dan la opción y lo que buscas es preservar tu patrimonio, ¿qué escogerías hacer? ¿Dejarías tu dinero en tu país corriendo ese riesgo de que cada día se devalúa más o prefieres estacionarlo en un país con leyes más favorables para los inversionistas y con una moneda que es relativamente un poco más fuerte que la de los países de uno? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Bienvenidos a Novarise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. Ahora pasemos a la lista de los lugares donde estos inversionistas extranjeros están comprando. Y aquí tenemos el mapa de las 10 diferentes áreas más populares que los inversionistas extranjeros buscan estacionar su dinero. Tenemos a Florida número 1 con un 21% de compradores extranjeros, seguidos por California con un 15%, Texas con un 10% de compradores extranjeros, Nueva York con 7%, Arizona con 5%, Hawái con 3%, Carolina del Norte con 3%, Michigan con 3%, New Jersey con 3% y Illinois al 3%. Y en un ratico exploraremos qué es lo que tienen estos 10 estados que atraen tanto a los inversionistas. Pero antes de ir a ese punto, primero aprendamos o conozcamos, mejor dicho, quiénes son estos inversionistas que vienen a estacionar su dinero en este país. Entonces, ¿quién es el comprador extranjero? El término compradores extranjeros incluye a ciudadanos no estadounidenses con residencia permanente fuera de los Estados Unidos,
y a ciudadanos no estadounidenses que son inmigrantes recientes, es decir, menos de 2 años al momento de la transacción, o titulares de visa de no inmigrantes que residen durante más de 6 meses en los Estados Unidos por razones profesionales, educativas u otras. Los compradores internacionales constituyen un nicho de mercado pequeño, es decir, un 1.9% de 4.04 millones de ventas de vivienda existentes, pero se consideran vitales, especialmente en ciertas zonas. Y los países de origen más populares, es decir, de donde vienen estos inversionistas extranjeros, son China, liderando con un 15%, seguido por Canadá con un 14%, México con un 8%, India con un 6% y el Reino Unido con un 4%. Ahora pasemos a la parte de análisis. ¿Qué es lo que contiene cada uno de estos estados que llama tanto la atención a estos inversionistas extranjeros? Entonces tenemos a Florida, primero en la lista, con un porcentaje de compradores extranjeros al 21%. Desde 2010, la proporción de compradores extranjeros en el estado del Sol se ha mantenido relativamente estable, alcanzando un máximo en 2011 con un 31%. Los compradores extranjeros se sienten atraídos por estados con clima cálido, sin impuesto estatal sobre la renta en algunos casos y con buenas tiendas, restaurantes y otros servicios como playas, montañas y rutas de senderismo. Además, Florida es una atracción muy grande porque está Disney World y Epcot. Y para darles una idea del tipo de propiedad que le gusta comprar a estos inversionistas extranjeros, aquí tenemos una fotico de una casa de 3 dormitorios, 2 baños en Cape Coral, Florida, que está listada por $539,900. Siguiente en la lista tenemos a California, con un porcentaje de compradores extranjeros al 15%. Y a pesar de los incendios forestales, California sigue siendo un estado popular para los compradores extranjeros con una participación que se ha mantenido estable desde 2010. Y para darles una idea del tipo de propiedad que le gusta a este tipo de inversores, aquí les dejo una fotico de una casa de 6 habitaciones y 3 baños en Riverbank, California, que está listada por $759,000. Siguiente en la lista tenemos a Texas, con una participación de compradores extranjeros al 10%, y el estado de la estrella solitaria se ha vuelto cada vez más popular entre los compradores internacionales, con un aumento del 8% hace 15 años. Sin embargo, ha experimentado una ligera caída en los últimos 2 años. Y aquí les comparto una fotico de una hermosa casa recién construida en Dallas por $679,000 y esta tiene 4 dormitorios y 3.5 baños. Siguiente en la lista tenemos a Nueva York con un porcentaje de compradores extranjeros al 7% y el Empire State se ha mantenido estable con los compradores extranjeros, incluso casi duplicándose desde 2024 cuando la participación era solo del 4%. Y para darles una idea del tipo de propiedades que le gusta a los extranjeros comprar en Nueva York, tenemos este condominio de una habitación y un baño y medio en Manhattan que está a la venta por $525,000. Siguiente en la lista tenemos Arizona, con un porcentaje de compradores extranjeros al 5%, y es conocida por su clima seco e impuestos favorables para jubilados. Arizona ha experimentado una disminución constante en la proporción de compradores extranjeros desde el 11% hace 15 años. Pero según el artículo, esto puede ser debido a los canadienses descontentos que están trasladando sus inversiones a otros lugares. Y para darles una idea del tipo de propiedades que les gusta a los inversores extranjeros comprar en Arizona, aquí tenemos este oasis en el desierto en Scottsdale, Arizona, con 6 dormitorios y 6.5 baños que está a la venta por $7,775,000. Siguiente en la lista tenemos a Hawái con un porcentaje de compradores extranjeros al 3%. Y a pesar de que en ocasiones ha descendido hasta el 0%, la participación de compradores extranjeros en el estado de Aloha se ha mantenido pequeña pero estable durante los últimos 15 años. Y para darles una idea del tipo de propiedades que les gusta, aquí les dejo con un condominio con vista al mar en Lahaina, Hawái por $287,500. Siguiente en la lista tenemos a Carolina del Norte con un porcentaje de compradores extranjeros al 3%. Y al igual que Hawái, la participación de compradores extranjeros en Carolina del Norte es pequeña, pero se ha mantenido constante durante los últimos 15 años. Y para deleitarles, aquí les comparto una foto de esta hermosa casa que tiene 5 dormitorios y 3.5 baños en Raleigh, Carolina del Norte, y está a la venta por $1.5 millones.
Siguiente en la lista tenemos a Michigan, con un porcentaje de compradores extranjeros al 3%. Michigan tampoco ha visto una caída significativa en su pequeña pero constante proporción de compradores extranjeros. Y aquí les dejo la foto de una hermosa propiedad que está en Ann Arbor, en Michigan, y tiene 5 dormitorios y 3.5 baños. Y está listada por $850,000. Siguiente en la lista está Nueva Jersey, con un porcentaje de compradores extranjeros al 3%, y la participación de compradores extranjeros en Nueva Jersey ha oscilado entre el 1% y el 4% en los últimos 15 años, sin aumentar tanto como su vecino Nueva York. Y aquí les dejo una hermosa casa con bastantes ventanas que está en Richwood, Nueva Jersey, y se encuentra en un suburbio exclusivo a 35 kilómetros del centro de Manhattan, y su precio es de $1.65 millones. Siguiente en la lista, Illinois, con un porcentaje de compradores extranjeros al 3%. Este estado ha experimentado un aumento pequeño pero constante en compradores extranjeros de solo el 1% hace 15 años a mantenerse estable entre el 3 y el 4% a partir de 2011. Y para darles una idea del tipo de propiedades que les gusta a los extranjeros comprar, aquí tenemos un condominio de 5 habitaciones en el centro de Chicago que se vende por $330,000. Pero recuerden que los condominios vienen con gastos de HOA, la cual es un monto adicional que tienes que pagar. Aún así, el condominio está pagado. ¿Qué opinas de este reporte? ¿Ha cambiado un poco tu perspectiva? ¿Todavía crees que deberías seguir esperando o crees que los extranjeros están haciendo una buena movida debido a la situación geopolítica que están viviendo en su país? Déjamelo saber en los comentarios, y aprovechando que estés aquí, te quiero invitar a que veas este video que habla sobre el tipo de propiedades para no comprar y así evitarte bastantes dolores de cabeza. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.